Esta actividad corresponde a la evidencia 2.3, que es el podcast sobre violencia por razones de género, retos de la igualdad e inclusión, para la materia de igualdad de género, diversidad sexual e inclusión, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Derecho y Criminología. La maestra a cargo de la materia es la maestra Rosalba Alanís Ibarra. Los alumnos que conforman este equipo es Castillo López Fidel, Cristerna Saucedo Jesús Azael y Aguilar Rodríguez Ochil Abril. A forma de introducción, me gustaría mencionar que la violencia de género se define como la violencia dirigida en contra de una mujer por el hecho de ser mujer o que afecta a las mujeres de manera desproporcionada. Incluye actos que infligen daño o sufrimiento físico, mental o sexual, amenazas de tales actos, coacción y otras privaciones de libertad. A manera de cuerpo, me gustaría mencionar que la discriminación contra la mujer y la desigualdad en distribución del poder y los recursos entre hombres y mujeres son causas fundamentales de la violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer y niñas también se puede presentar en un ámbito privado. Estos pueden incluir algunos de los conceptos como los voy a mencionar. La violencia económica consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de otras personas, manteniendo por ello un control total sobre sus recursos financieros, impidiéndole acceder a ellos y prohibiéndole trabajar o asistir a la escuela. La violencia psicológica, que consiste en provocar miedo a través de la intimidación, ya sea en amenazar con causar daño físico a una persona, su pareja, a sus hijas o hijos, o con distribuir sus mascotas y bienes, en someter a una persona al maltrato psicológico o al forzar a aislarse de sus amistades, de su familia, ya sea en la escuela o en el trabajo. La violencia emocional consiste, por ejemplo, en minar la autoestima de una persona a través de críticas constantes, el infravalorar sus capacidades, insultarla o someter a otro tipo de abusos, ya sea verbal, o en dañar la relación de una pareja con sus hijas o hijos, o en no permitir a la pareja ver a su familia ni a sus amistades. La violencia física consiste en causar o intentar causar daño a una pareja, golpeándola, proponiéndole patadas, quemándola, agarrándola, pellizcándola, empujándola, dándole bofetadas, tirándole del cabello, mordiéndole, denegando atención médica u obligándola a consumir alcohol o drogas, así como emplear cualquier otro tipo de fuerza contra ella. Esto también puede incluir daños a la propiedad. Otro concepto es la violencia sexual, que conlleva a obligar a una pareja a participar en un acto sexual sin su consentimiento. Como último acto de violencia de género, podemos decir que es el feminicidio, que este se refiere al asesinato intencionado de una mujer por el hecho de serlo, si bien se puede definir de un modo más amplio como cualquier asesinato de mujeres o niñas. Existen diferencias específicas entre el feminicidio y el asesinato de hombres. En la mayoría de los casos, por ejemplo, quienes cometen los feminicidios son parejas o exparejas de la víctima y suponen la culminación de un proceso de abusos, amenazas o intimidaciones constantes en el hogar, como la violencia sexual o situaciones en que las mujeres se encuentran en una situación de inferioridad con respecto a su pareja en términos de poder o disponibilidad de recursos. Yo soy Fidel Castillo López y esto es todo de mi parte. Muchas gracias, compañero Fidel. Bueno, yo soy Jesús Asael Cristerna Saucedo y esta parte del podcast va a ser mi investigación. La violencia por razón de género es un problema que afecta a millones de personas, principalmente mujeres, debido a la desigualdad histórica entre géneros. Bueno, esta violencia, por así decirlo, se manifiesta de muchas formas. Se puede manifestar tanto física, sexual, psicológica, económica o incluso simbólicamente. Ciertamente no se trata solo de agresiones físicas, sino también incluye humillaciones, control, amenazas, acoso laboral, discriminación y muchas más. Uno de los grandes retos para alcanzar la igualdad e inclusión, para mi punto de vista, es eliminar los estereotipos de género que dictan cómo debe comportarse una persona según su sexo.
También está el desafío de transformar estructuras sociales y culturales que normalicen la violencia y la discriminación. La igualdad de género no es que todos seamos iguales, sino que todas las personas, sin importar su identidad, tengan las mismas oportunidades, derechos y respeto. La inclusión va de la mano con la igualdad. Esto implica aceptar la diversidad y garantizar que nadie sea excluido por su género, orientación, identidad, discapacidad, etnia u otra condición. Bueno, en México la violencia de género es una realidad alarmante. Cada día se registran casos de feminicidio, acoso callejero, violencia sexual y doméstica. Muchas veces las víctimas no denuncian por miedo, vergüenza o desconfianza en las autoridades. Y ciertamente cuando lo hacen no siempre reciben la protección o justicia que merece. También existe una normalización de estas violencias en la vida diaria. Frases como se lo buscó, así se viste, quiere llamar la atención o los hombres no lloran siguen reproduciéndose, lo que demuestra que hay mucho camino por recorrer. Además, la violencia de género no solo afecta a mujeres, también sufren discriminación las personas de la comunidad LGBTQ, quienes enfrentan violencia física y emocional simplemente por vivir su identidad con libertad. Para entender y hablar de violencia de género con seriedad, es necesario manejar ciertos conceptos claves. ¿Cuáles son? Bueno, podemos hacer mención de los siguientes. Patriarcado, ¿qué significa esto? Bueno, esto es un sistema social en el que los hombres tienen poder dominante sobre las mujeres y otras identidades de género. Está presente en la política, en la economía, la familia, la religión y muchas normas sociales. Pasamos con micromachismos. Bueno, ¿qué podemos decir de este concepto? Bueno, son actitudes o comportamientos sutiles que producen la desigualdad, como interrumpir constantemente a una mujer en una conversación, asumir que no puede tomar decisiones o desvalorizar su trabajo. Y el último punto, perspectiva de género. ¿Qué significa esto? Bueno, es un enfoque el cual permite analizar cómo afecta el género a las oportunidades, derechos y experiencias de las personas. Esto nos ayuda a identificar desigualdades y proponer soluciones justas. Concientizar es más que saber que podemos hacer mención de esto. Es comprometerse, o lo cual significa entender que la igualdad no se logra sola, sino con acciones concretas. Desde cuestionar nuestros propios prejuicios hasta exigir políticas públicas que protejan los derechos de todas las personas. Promover la inclusión es aceptar que no vivimos en una sociedad diversa. No todas las personas tienen las mismas condiciones ni enfrentan los mismos obstáculos. La inclusión busca eliminar estas barreras para que nadie se quede fuera ni sea discriminado por su género, origen, condición física, orientación sexual o forma de pensar. Ya para finalizar, pasamos con una reflexión. Bueno, reflexionar sobre la violencia de género no es una moda ni un tema de corrección política, es una necesidad. ¿Por qué digo necesidad? Bueno, la vida de muchas personas están en riesgo todos los días por actitudes y sistemas que perpetúan el machismo, la desigualdad, la homofobia, la violencia de género, etcétera. La educación es clave. Hablar de temas en casa, en la escuela, en los medios y en espacios públicos ayuda a romper el silencio y cambiar mentalidades. No podemos aspirar a una sociedad justa si ignoramos el sufrimiento de tantas personas por su género. Cada paso que demos hacia la igualdad y la inclusión, por pequeño que parezca, pues cuenta. Eso sería todo. Yo soy Jesús Azael. Muchas gracias. La violencia de género en las escuelas es un problema grave y complejo que puede tener consecuencias devastadoras para los estudiantes, especialmente para niñas y mujeres. A continuación, voy a presentarte algunas formas en que la violencia de género puede afectar a los estudiantes en las escuelas. Por ejemplo, el acoso sexual, comentarios inapropiados, tocamientos no consentidos, proposiciones sexuales y otras formas de acoso sexual pueden crear un entorno hostil y peligroso para los estudiantes. El bullying. El acoso y la intimidación pueden ser dirigidos hacia estudiantes que no se ajustan a los estereotipos de género tradicionales o que son percibidos como diferentes.
Violencia física. Los estudiantes pueden ser víctimas de violencia física como golpes o empujones debido a su género o identidad de género. Discriminación. La discriminación basada en el género o la identidad de género puede manifestarse en la exclusión de actividades o programas, o en la falta de apoyo y recursos para estudiantes que no se ajustan a los estereotipos de géneros tradicionales. Algunas de las consecuencias de esta violencia pueden ser problemas emocionales y psicológicos. La violencia de género puede causar ansiedad, depresión, estrés y otros problemas emocionales y psicológicos en los estudiantes. Dificultades académicas. La violencia de género puede afectar el rendimiento académico de los estudiantes, ya que pueden sentirse distraídos, ansiosos o temerosos en la escuela. Aislamiento social. La violencia de género puede llevar a los estudiantes a sentirse aislados y solos, lo que puede afectar sus relaciones con sus compañeros y maestros. Problemas de salud. La violencia de género puede tener consecuencias físicas y de salud para los estudiantes, como lesiones, problemas de salud mental y comportamientos de riesgo. Podemos evitar todos estos problemas con políticas y procedimientos claros. Las escuelas deben tener políticas y procedimientos claros para abordar la violencia de género y apoyar a los estudiantes que la sufren. También la educación y conciencia. La educación y la conciencia sobre la violencia de género y sus consecuencias pueden ayudar a prevenirla y a crear un entorno más seguro y respetuoso en las escuelas. El apoyo a los estudiantes. Las escuelas deben proporcionar apoyo y recursos a los estudiantes que sufren violencia de género, incluyendo asesoramiento, terapia y otros servicios de apoyo. La formación para maestros y personal. Los maestros y el personal de la escuela deben de recibir formación sobre la violencia de género y cómo abordará de manera efectiva. Más resumido, la violencia de género en las escuelas es un problema grave que requiere una gran respuesta integral y coordinada. Las escuelas deben trabajar para crear un entorno seguro y respetuoso para todos los estudiantes y proporcionar apoyo y recursos a aquellos que sufren de esta violencia de género. Yo soy Abril y es todo de mi parte. Gracias por escucharnos.